Mi gente, ya regresé. Estoy mejor. Más fuerte que el Sansón. Porque el Sansón era fuerte. Pero el diablo se le presentó en una bella dama. Y lo dormía en sus piernas la mujer. Y le quitó la fuerza. Pero en esta tribulación que mi esposo y su familia y yo estamos pasando, mi gente, mi esposo y yo corrimos a la casa de Papá Dios a llorar ahí. Y mi esposo le decía: Señor, dame un abrazo, necesito un abrazo. ¿Y saben qué? Y el esposo de la pastora fue el que me dio ese abrazo, y fue un abrazo tan largo, y fue largo. Dice que yo ya lo quería soltar y él me abrazaba más fuerte y no me soltaba. Y entonces yo lo único que decía es gracias. Y después nos fuimos el día siguiente a otra iglesia. Y en la noche, a las 8 de la noche, a otra iglesia. Y en las casas de Papá Dios es donde se sanan los corazones. Y nos hicieron fuertes. Los hermanos, como se los decía yo en el en vivo, de la familia recibimos críticas. Recibimos rechazo. Pero Papá Dios no nos rechazó. Así como me callaban a mí cuando yo estaba orando, Papá decía: no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Pero aún así me la voy a llevar. Y aún así van a llorar. Y hubiera sido menos el dolor y menos el sufrimiento si hubieran estado con Papá Dios. Y fuimos a comer con los pastores. Y mi esposo era un perico, parecía que no estaba pasando por el dolor. Porque Papá Dios le decía ahí: cuando tú salgas de aquí, tú vas a ser otra persona. Y él estaba feliz comiendo con los pastores. Yo sí sentía todavía esa tristeza poquito. Le dije: tú estás con nosotros. Pero la mejor parte viene aquí, mi gente. Que nos fuimos a la segunda iglesia. Bueno, no es iglesia, esa es una reunión en una casa donde se reúnen. Pero ahí tomamos la Santa Cena. Y en la noche, ya nosotros estando acostados, que nos habla otro pastor y nos dice: véngase, estamos cerca de su casa. Y nos llevamos pan y nos llevamos comida y empezamos a convivir con los hermanos. Pero había algo especial en esa iglesia que yo no sabía. Y antes de eso, mi gente, cuando venimos de Los Ángeles, y eso que habíamos comido, pasamos a comer y había una persona, un hombre en la puerta, y se dirigió conmigo, no con mi esposo ya se había bajado, pero yo venía atrás. Se dirigió y me dice: ¿me puedes dar de comer? Claro que sí, le dije: vente conmigo al restaurante y pide todo lo que tú quieras. Y me decía el hombre: ¿estás segura que puedo pedir todo lo que yo quiera? Todo lo que tú quieras, come, pide. Y las personas de adentro, como era homeless, pues se le quedaban mirando, ¿verdad? Como diciendo: ¿tú qué haces aquí adentro? Hasta security tienen en ese restaurante. Pero ¿saben qué? Porque era Papá Dios el que iba a comer con nosotros. Y mi gente, cuando mi esposo estaba enfrente en el púlpito hablando, compartiendo la historia de su mamá, a mí se me ocurre ir al baño, pero como yo no conocía ese lugar y estaban en medio del desierto, en medio de la nada, pues me daba miedo salir porque no había nada ahí. Pero sí había baño. Y mi gente, y no era de esa urgencia que: ay, me estoy liando, tengo que ir ahorita al baño, no. Sino que había una sensación de salir yo de la iglesia. Y yo salgo, y estaba el pastor con una hermana liberándola. Y mi gente, ya tenía una hora liberándola. Yo le digo: pastor, ¿dónde está el baño aquí? Bien inocente la niña, tan mocha, como lo cuello. Y el pastor me dice: hermana, véngase para acá, ayúdeme, que le ha entrado el demonio a esta mujer y no se lo puedo sacar, me decía. Una hora endemoniada la mujer. Venga, ayúdame. Y me unge las manos y me da el aceite. Póngasela a la cabeza y en la cara. La mujer se le estaba yendo, se estaba ahogando. Y llego con esa voz poderosa que Papá Dios me dio. Yo volteo al cielo. Yo le digo: Padre, ayúdame. Y empiezo a clamar a Papá Dios. Y en la sangre de Cristo eres libre. Y la sueltas ahora. La estaba ahorcando el demonio. Sentía espinas en su garganta. Y por un ratito Satanás me quiso poner a mí en duda. Y el Espíritu me decía: no dudes. Y usa la voz que se te dio. Y en ese momento yo digo: Padre del cielo que estás allá, Padre, desciende y ayúdame. Y libera a tu hija. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la suelta el demonio. Y le digo: hermana, enderécese, levante las manos al cielo y dé gracias porque Papá Dios la acaba de sanar. Se la arrebató a Satanás de las manos. Y era la primera vez que yo liberaba a alguien afuera, así. Pero yo no tuve miedo. Usé la voz que me dio. Le digo: Padre, usted me dio la palabra. Hable usted. Y cuando fue liberada y la abracé,
Yo levanto las manos al cielo y digo, Padre, gracias. Nuevamente vimos su poder. Así que vámonos a Primera de Juan. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo, Santo, Santo Espíritu de Dios. Dice así, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y así fue como se manifestó Papá Dios, liberando a esa mujer. Y a la niñita, a la hija que traía ahí también me decía, ay, que aquí siento feo, me decía la nena. Es que no puedo respirar y siento algo en mi ¿cómo se llama? Siento algo en mi garganta aquí, no en su garganta, ¿cómo se llama aquí? El forehead, ahí pues. Y entonces yo agarro y le toco, le digo, eres sana en el nombre de Cristo y te protejo con la sangre de Cristo Jesús. Y la niñita, pues entonces ya como la agarró el pastor. Y el pastor se encargó de la niña y yo de la mujer. Ay, que se me quiso revelar el chamuco a mí. Ay, cálmate que lo agarro de la cabeza. A mí no me vas a andar con esas cosas. Porque la sangre de Cristo tiene poder, le dije. Y tú no tienes poder. Y la dejas ahora. Oh, Padre, ahora, Señor, haga su obra. Y la hizo. Vamos al versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, yes, sir, y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Me acordé de este versículo ahorita. Yo dije, qué bonito, hay que mirar esa palabra y leerla. Porque ¿saben qué? La palabra tiene vida y uno libera por esa palabra que Dios nos dio. Pero no tenemos que tenerle miedo a Satanás. Y el Espíritu me decía, no tengas miedo, sé fuerte. Porque un ratito que Satanás me quiso poner en duda y me decía, no dudes, declara la palabra. Y ahí fue cuando le dije, Padre, tú nos diste la palabra, porque tu palabra tiene poder. Él soltó el chamuco charrusquero.